Hola, hoy hablaremos de la T-Student. La T-Student es una prueba paramétrica de la estadística inferencial que utilizaremos para comparar dos grupos de datos. Realmente compararemos las medias de estos dos grupos de datos. La prueba T o T-Student determina si hay diferencias estadísticas significativas entre las medias de dos grupos de datos para un tamaño de muestra menor de 30. Fue creada por el estadístico británico William Seeley Gossett en 1908, quien trabajaba en una cervecería y necesitaba analizar los datos de la producción de cerveza. Actualmente es una de las pruebas estadísticas más utilizadas en la investigación científica. ¿Cuáles son las pruebas T que estudiaremos en la clase? Tenemos tres pruebas T, aunque realmente son cuatro porque la segunda tiene dos variantes. Me refiero a la prueba T de Student para dos muestras independientes. Empecemos entonces por la prueba T de Student para una muestra. Esta prueba compara la media de una muestra con la media de la población o valor teórico. A continuación, la prueba T de Student para dos muestras independientes sirve para estudiar la hipótesis sobre la diferencia entre las medias de dos muestras independientes. Hay que considerar que la varianza sean iguales o diferentes, pues cambia el cálculo. Después hablaremos de esto con más detalle. Por último, la prueba T-Student para dos muestras pareadas o también se dice emparejadas o relacionadas. Esta prueba investiga si hay diferencias entre las medias de dos grupos de datos obtenidos por la misma persona en dos momentos, un antes y un después. Antes de proceder a aplicar la prueba T-Student, lo primero que se hace es formular la hipótesis nula, H0, y la alternativa H1, que establece que no hay diferencias entre las medias de dos muestras independientes, para el caso H0, y que de existir esta diferencia, solo se debe al azar, este sería el caso de H1. Después de proceder con la prueba T, pues se analiza si la T calculada es menor que la T tabulada. En este caso, se acepta H0 para un p-valor mayor que el alfa seleccionado de 0.05. Este alfa se corresponde con un nivel de confianza estadístico establecido generalmente en las ciencias básicas y en la ingeniería del 95%. ¿Cómo se escriben estas hipótesis nulas y alternativas? Pues se muestran a continuación, donde ahí vemos cómo la media de 1 es igual a la media de 2 para el caso de la hipótesis nula y cómo la media de 1 es diferente de la media de 2 para el caso de la hipótesis alternativa. Veamos entonces un ejemplo de prueba T-Student para una muestra, en el cual se quiere calcular si la media de los valores de glicemia en ayuna de 122 miligramos por decilitro en una muestra de 25 personas son diferentes estadísticamente a un valor teórico de 100 miligramos por decilitros con una desviación estándar de 5. Para ello se procede a utilizar la ecuación que se muestra, en la cual T representa la T calculada, de Student calculada. Vemos en el numerador la X media de los datos y la media de la población. Y en el denominador, pues tenemos la desviación estándar representada por la letra S y la raíz cuadrada del número total de datos, en este caso de personas en la muestra. ¿Qué hacemos? Los datos del ejercicio los sustituimos en la ecuación. Tenemos una X media de 122, una media de la población de 100, 25 personas que representa el valor de n y una desviación estándar de 5. Al realizar la sustitución, pues obtenemos una T-Student calculada de 22. Pasamos entonces a buscar un valor que se encuentra en la tabla y se conoce como la T de Student tabulada o T de Student crítica. Este valor lo buscamos en una tabla de T de Student a dos colas para un alfa de 0,05. Recuerden que estamos trabajando para un 95% de confianza y 24 grados de libertad. Los grados de libertad se calculan restándole 1 al valor de la muestra, en este caso 25. Estas tablas las podemos encontrar en Google
o simplemente obtener el valor directamente de una celda en Excel con un comando específico. Cuando hacemos esto, pues nos da una tstudent tabulada de 2.064. Comparamos la tstudent calculada con la tabulada y vemos cómo la tstudent calculada es superior a la tstudent tabulada y concluimos entonces que aceptamos la hipótesis alternativa. O sea, existen diferencias estadísticas entre la media de los valores de las 25 personas con el valor teórico de 100 miligramos por decilitro. Pasemos entonces a ver cómo se realiza el segundo cálculo de la t-student. Recordemos que este cálculo se divide en dos, para cuando tenemos varianzas iguales y para cuando tenemos varianzas desiguales. En este caso, o en ambos casos, nos estamos refiriendo a muestras independientes. ¿Qué cosas son muestras independientes? Muestras independientes, un ejemplo sencillo que lo puede mostrar, es el análisis realizado por dos personas sobre una misma muestra de sangre, diríamos, en momentos diferentes, pero bajo iguales condiciones. Estas dos personas tienen habilidades diferentes, por lo tanto, es probable que cometan diferentes porcentajes de error. Interesante acá es que debemos saber si las varianzas de los datos son iguales o desiguales. Para ello, con anterioridad, se debe realizar un test del EBN. Este test del EBN es un test que nos muestra si las varianzas son homogéneas, diríamos si son parecidas estadísticamente desde el punto de vista numérico, o si las varianzas son diferentes. Si el test del EBN nos da un p-valor mayor de 0,05, entonces concluimos que las varianzas son iguales, o sea que son homogéneas. Y utilizamos la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales que se muestran en ambas ventanas que nos da Excel. Un ejemplo en la diapositiva, tenemos un grupo A y un grupo B. Si observamos ligeramente, nos percatamos que las medias de ambos grupos pues sí son diferentes. En el caso que la prueba LBN nos haya dado un p-valor mayor de 0,05, entonces escogemos la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Si la prueba de LBN nos dio un valor de p menor de 0,05, entonces escogemos la prueba T de dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Continuamos entonces con el ejemplo de prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales y en la ventana de abajo pues simplemente entramos el rango de la primera variable que sería el grupo A y el rango de la segunda variable que sería el grupo B. Decimos entonces que la diferencia hipotética entre las medias es 0, que si marcamos el rótulo de datos, si realmente marcamos la palabra grupo A y grupo B, como estamos trabajando para un 95% de confianza, entonces utilizamos un alfa de 0,05. Y bueno, le decimos a Excel dónde es que nosotros queremos que salgan los resultados del análisis. Como dije anteriormente, el test del EBN, si resulta ser menor su p-value que 0,05, entonces esto nos dice que existe la probabilidad de que las varianzas sean diferentes. De ahí que seleccionamos la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Los datos obtenidos en momentos diferentes por la misma persona y bajo la misma igualdad de condiciones, diríamos una persona que está haciendo un análisis de ácido úrico en orina, en un momento, pues desea repetir la secuencia de análisis para comprobar si sus resultados son correctos y lo realiza entonces bajo las mismas condiciones, a la misma muestra, otra secuencia de análisis en otro momento. Este caso particular, que es el mismo analista, pues se analiza estadísticamente por la prueba T para medias de dos muestras emparejadas.
Importante en todos los casos seleccionar la prueba T adecuada, de ahí que se obtengan resultados correctos. ¿Qué nos devuelve Excel como resultado? Excel nos devuelve una tabla que se muestra en la diapositiva y nosotros podemos ir directamente a localizar el número de la probabilidad a dos colas y nos percatamos que ese número es 1.57 por 10 a la menos 11. Como este valor es menor que 0,05 para un 95% de confianza que nosotros asumimos, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, la cual significa que las medias de los grupos analizados son diferentes estadísticamente. Por su atención, muchas gracias.